Lección 4. Preparación y acción misionera. Primera parte. Ser misionero de la misión de amor del Cristo significa algo profundo e intenso en su realidad. No todos aquellos que se han acercado a la misión de amor, ni los muchos que se acercarán, son o habrán de ser inmediatamente misioneros. Misionero solo puede considerarse aquel que comprende, realiza internamente y proyecta externamente las vibraciones básicas de amor, fe y humildad. Por lo tanto, el verdadero misionero sirve al Cristo, dándose constantemente a sus hermanos, sin esperar jamás recompensa alguna por su servicio. Cree en la realidad de la obra de amor del Cristo, aún bajo las apariencias más contradictorias, porque su fe ilumina la actual oscuridad de su mente humana, que más adelante verá claramente lo que hoy aún no puede comprender, y, despojándose de su yo humano, habla, obra y desea en forma absolutamente impersonal, tratando de llegar a la perfecta abstracción de sí mismo en todo momento de su actuación. Cuando no se ha logrado esa realización interna, aún amando a la misión de amor y su obra, no pueden todavía considerarse verdaderos misioneros, sino solamente aspirantes a misioneros, pero entiendan que todo aspirante puede y debe transformarse en un perfecto y cabal misionero del amor del Cristo. Mensaje. Muchos se han acercado a la misión de amor con el deseo íntimo de progresar espiritualmente. Otros se han acercado en procura de la solución de sus problemas humanos. Y otros porque sienten el deseo de conocimiento, deseo de saber algo que no está en los libros, de lograr la explicación de ese misterio que encierra el ser humano en sí mismo, de ese misterio que les rodea por doquier en la vida manifestada. A todos el Cristo les proyecta su amor para que su alma, impregnada de esa vibración maravillosa, pueda irradiarla y despertar así el amor en el alma de todos los hombres. ¿Qué necesidad tiene la humanidad de amarse? ¿Cuánto bien recibirá de esa vibración maravillosa? Ustedes que están recibiendo la vibración de amor del Cristo, deberán despertar el amor en el alma de sus hermanos, pues el corazón humano está dormido, está endurecido. Solo esa vibración poderosísima podrá penetrarlo, porque es vibración que todo lo puede, y despertará lo que esté dormido, aun cuando fuere desde milenios. Explicación. Con suma facilidad, nosotros decimos que somos misioneros por el hecho de pertenecer a la misión de amor. Ser misionero, como nos dice la lección, tiene un sentido mucho más profundo, porque ser misionero significa haber realizado la enseñanza de amor, fe y humildad, que constituye la base de la enseñanza misionera. Mientras no hayan obtenido en forma permanente la vibración de amor, fe y humildad, no pueden llamarse misioneros, sino solamente aspirantes misioneros. Pero todo aspirante misionero puede y debe llegar a ser verdadero misionero. Hacer abstracción de sí mismo es difícil para los humanos. Sin embargo, cuando se está en una tarea como la nuestra, en la que se nos habla desde el primer momento y constantemente del impersonalismo, puede llegar a resultar hasta fácil vivir en permanente abstracción de sí mismo. Al llegar a ese punto, habremos logrado lo máximo que debemos lograr como superación personal, es decir, desprendernos en absoluto del amor propio, porque aquel que hace abstracción de sí mismo en toda circunstancia de su vida diaria ha superado el excesivo amor a sí mismo o amor propio, y en lugar de pensar en términos personales,
como lo hace la mayoría de los hombres, piensa siempre en el bien de los demás. Esa es la mayor y más difícil superación y la que servirá como base para las otras superaciones. Debemos tener presente que todos nuestros logros espirituales estarán siempre supeditados a nuestra realización interna. No podemos pretender ni esperar otras realizaciones si no hemos efectuado antes nuestra propia realización interna. Esto no significa, sin embargo, que las realizaciones misioneras de que nos hablan las lecciones serán un premio, sino que significa que se nos privará de la realización externa hasta tanto hayamos logrado la realización interna, porque una realización externa sin la base de nuestra realización interna nos llevaría a un rotundo fracaso como misioneros, pues nos precipitaría por el camino de la vanidad, del orgullo y de todas las secuelas que ello trae aparejado. En consecuencia, para ser un verdadero misionero, es menester vivir en la vibración misionera de amor, fe y humildad. La fe es imprescindible por cuanto no se nos puede hablar siempre con los términos precisos y absolutamente claros sobre hechos y circunstancias o enseñanzas que no estamos todavía preparados para comprender, aunque sea menester que la vibración correspondiente a ellas llegue a nuestro mundo en un momento determinado. Así, cuando se nos da una enseñanza y se nos dice que esa enseñanza es para el futuro, ¿qué debe hacer un misionero? Aceptarla. Esto no significa fanatismo, pues por profunda o para nosotros imprecisa que sea la enseñanza, siempre tiene una base lógica, y como con el estudio del curso básico ya efectuado, ya tenemos pruebas suficientes de que estamos en el verdadero camino, debemos creer. Es necesario comprender que si algo no entendemos en este momento, no es a causa de la enseñanza misma, sino por la actual limitación de nuestra mente humana. Pretender entonces que solo debemos aceptar lo que nuestra mente puede comprender claramente sería colocarnos en una posición de falta de fe y falta de humildad, puesto que ello significaría tratar de limitar la verdad, reduciéndola a la capacidad de nuestra mente humana. Debemos tener fe siempre, absolutamente siempre. El conocimiento debe profundizarse hasta comprenderlo perfectamente y además debemos realizarlo porque las enseñanzas deben no solo ser comprendidas al máximo de nuestras posibilidades, sino también realizadas, pues no se volverá sobre ellas y nuestra necesidad perfecta es que penetren en nosotros para poder ser verdaderos misioneros como necesitamos ser. Mensaje. El hombre dejó de amar. Solo se ama a sí mismo. Solo espera y desea bien para sí. No piensa en el hermano. Supone que debe ignorar u olvidar que la vida humana es solo una ficción, que su verdadera vida no es esta que tantos dolores le proporciona y tantas ambiciones despierta. La verdadera vida es la vida del espíritu, y esta que estás viviendo con tanto afán es solo una ilusión. Es una forma que el espíritu utiliza en determinado momento para poder realizar las experiencias que necesita su vida espiritual. Y los hombres con sus ambiciones, con sus odios y pasiones, impiden que su espíritu viva humanamente de acuerdo con las leyes divinas como necesita hacerlo para lograr su progreso y su evolución. Despójense de ambiciones, de recelos, despójense de odios y rencores y únanse todos en el amor del Padre. Únanse, porque solamente unidos podrán salvarse. Un gravísimo peligro acecha a la humanidad. Están sobre un volcán que muy pronto podrá entrar en acción. Por eso es que deben prepararse
Por eso es que deben preparar con su vibración de amor, con su comprensión, con su deseo de bien a la humanidad, porque este es el momento crucial y definitivo para los hombres, el momento en que en la humanidad debe operarse el cambio íntimo y definitivo que necesita para poder salvarse. Explicación. Si bien es cierto que al sendero espiritual, y en este caso a la misión de amor, se llega por los más diversos caminos, por el camino del dolor, por el camino del deseo de conocimiento, por el camino de los problemas humanos. Estos no tienen relación alguna con la realidad misionera de cada ser. Cada uno llega a la misión de amor por el camino que su vida le impone, y ello depende lógicamente de las causales originadas en vidas pasadas. En consecuencia, el camino por el cual se ha llegado a la misión de amor carece de importancia. Lo realmente importante es haber llegado y además tratar no solo de permanecer, sino de avanzar constantemente en el sendero espiritual, nutriéndose en las enseñanzas y con las vibraciones que en la misión de amor se reciben, no solamente para la obtención de un beneficio espiritual, moral y humano, personal, sino más que nada con la finalidad de capacitarse para trabajar en la obra del Cristo, que es la verdadera finalidad para la cual se acerca a los seres a la misión de amor y para lo que en ella se los capacita. La capacitación primordial es ponerse en condiciones de recibir para luego transmitir la vibración de amor del Cristo. La necesidad imperiosa de la humanidad es amar, y como la humanidad está en un punto moral tan bajo, en un punto tan egoísta y tan turbio, en todos los aspectos de la relación humana, es menester que reciba el aporte de la vibración purísima del Cristo para que pueda reaccionar positivamente. Por eso es que todos los espíritus misioneros que se encuentran encarnados y que están ya en el sendero del conocimiento espiritual deben constituirse en focos de irradiación de amor para que esa irradiación de amor penetre en las almas de los hombres y despierte el amor que todos los hombres tienen en su espíritu, porque el espíritu es divino y tiene en sí la vibración de amor, aunque en este momento de encarnación la partícula espiritual encarnada se encuentre envuelta en las vibraciones densas del plano y además presionada por las vibraciones tan negativas de nuestro mundo que le impiden manifestarse como debiera. Por lo tanto, nuestra más apremiante necesidad como misioneros es capacitarnos para recibir y luego transmitir la vibración de amor. Como dice la lección, es la forma la que impide al espíritu realizar la vida acorde con las leyes divinas, porque el espíritu es puro y no puede mancharse. La impureza está siempre en la mente humana y en el alma humana que presionan al espíritu, la partícula espiritual encarnada. Nuestro espíritu no puede mancharse porque es perfecto, porque es expresión de la divinidad. Lo imperfecto es lo que atañe al mundo, pero como esa partícula perfecta está en este mundo de formas, debe manifestarse a través de la forma imperfecta que, al actuar en su propio ambiente, puede presionar y debilitar al espíritu puro encarnado. Por eso dice la lección que la forma impide al espíritu realizar la vida de acuerdo con las leyes como debe hacerlo. Mensaje. Como espíritus misioneros, están dentro del plan que Cristo formó para los hombres y el planeta, y son sus instrumentos, como lo son también otros miles y miles de seres encarnados para canalizar sus vibraciones, a fin de que sea purificado el ambiente espiritual de su mundo, y las mentes no conciban ideas de destrucción, y los hombres se amen en vez de odiarse, y no busquen el placer aún sobre el dolor del hermano,
sino que lo encuentren en el bien y la felicidad de los demás. Explicación. Aun cuando el final de los ciclos tiene una cierta elasticidad, estos tienen también términos definitivos. La tarea de la misión de amor se apoya en hombres, es decir, en espíritus encarnados, y entre esos hombres estamos nosotros. Por lo tanto, es a nosotros y a quienes están en nuestras mismas condiciones, a quienes se dirigen de lo superior al darnos esta enseñanza. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es realizar y tratar de obtener que los hombres realicen ese cambio antes de que finalice el término definitivo y ya muy cercano que tiene la humanidad para reaccionar positivamente. Mensaje: comenzar a mirar con más amor a su alrededor y a amarse menos a ustedes mismos. No absorban todo lo que les rodea, suponiéndose eje del grupo en que les corresponde vivir o desarrollar sus actividades. Dense constantemente y que todo lo que tengan en ustedes de hermoso, de puro, de bueno, aflore a sus vidas humanas y se manifieste en hechos, en palabras, en deseos y sentimientos para sus hermanos. No piensen si alguien les dio bien, para darle solamente a ese bien de su alma. Piensen más bien en que aquel que les dio mal es un ser muy necesitado de comprensión y amor, para que su espíritu logre sacudir el yugo humano que les presiona y lo domina. Explicación. Al decirnos que miremos con amor a nuestro alrededor y nos amemos menos a nosotros mismos, se nos está explicando la acción y el efecto de nuestro egoísmo y de nuestro amor propio. Es muy común en las personas creerse el eje del grupo en el cual les corresponde actuar. Esas son personas egocéntricas que se sienten eje central de todo lo que ocurre a su alrededor, sea en su familia, en su grupo amistoso o en el trabajo. Así, si alguien dice algo, piensan inmediatamente: es por mí. Si sucede cualquier cosa, es por mí. Todo lo que pase de bueno y sobre todo de malo es por su causa o se refiere a él, y lo más seguro es que nadie piense en ellos, pero ellos se sienten el eje central de todo lo que ocurre a su alrededor. Eso es solo producto de su exaltado egoísmo y amor propio. Debemos tratar de que aflore todo lo que tenemos en nosotros de hermoso y de puro, y que se manifieste en hechos, palabras, deseos y sentimientos, porque todos somos en esencia espíritu puro que puede manifestar su pureza en hechos, en palabras, en sentimientos. Es la fuerza del alma humana, casi siempre plena de egoísmo y amor propio, la que impide esas hermosas manifestaciones. Mensaje: tienen la dicha de escuchar la verdad y deben responder a ese bien que se les da. Hagan esencia en su mente y en su alma las enseñanzas que reciben e irradien luego esas enseñanzas no solamente en palabras, sino también en hechos, en pensamientos y sentimientos. Reflejen en su corazón el amor del Cristo, atesórenlo e irradienlo constantemente hacia todos los hombres del mundo, y piensen que son sus hermanos no solamente aquellos que con ustedes sienten y con ustedes aman, sino también aquellos que no sienten y aman al igual que ustedes. Si solamente debieran amar a quienes los aman, a quienes les proporcionan momentos agradables, no sería menester que fueran espíritus misioneros y ahora también hombres misioneros. Explicación. Debemos repetirnos constantemente que somos espíritus misioneros, actuando como hombres misioneros. Por lo tanto, las enseñanzas no son para que, frente a un grupo, las leamos y las expliquemos, y luego ante el primer inconveniente, ante la primera contrariedad, reaccionemos con olvido de todo lo que aprendimos y en forma exactamente igual a quienes no tienen el conocimiento verdadero. Si así procedemos, no actuamos como misioneros. Por eso se nos dice que vivir como misioneros
es para nosotros un deber y una necesidad. Si en cada circunstancia en que la vida nos da dolor o preocupación o nos presenta inconvenientes, nos quejamos, no estaremos procediendo como misioneros. ¿De qué nos sirvió la enseñanza que hemos recibido? En cambio, si aplicamos la enseñanza, comprenderemos inmediatamente que si tenemos una superación que realizar, y esa superación dolorosa, es porque así la necesitamos. Y si nos concentramos y analizamos el aspecto que requiere o reclama esa superación, veremos que efectivamente estamos débiles en ese aspecto. Suelen algunos pensar, todo me sale mal. Cada vez que intento realizar algo resulta al revés. Nunca se me realizan las cosas. En esas circunstancias debemos concentrarnos y recordar que todas esas cosas que perseguimos tienen una finalidad de bienestar físico o material, de tranquilidad, de paz, y que si se presentan inconvenientes, significa que necesitamos obtener esa paz o ese bienestar a costa de grandes sacrificios. ¿Por qué? Solo el pasado nos podría dar la respuesta, pero dentro de la lógica y nuestro conocimiento, podemos pensar que tal vez en otras oportunidades hemos podido disfrutar de esa paz que ahora anhelamos y no nos hemos preocupado entonces de mantenerla, sino que por el contrario hemos llevado intranquilidad y desarmonía a otras personas. En consecuencia, ahora, para poder obtener nuevamente esa paz, debemos esforzarnos y trabajar y realizar importantes superaciones. Lo mismo podemos decir de cualquier aspecto de las necesidades humanas, salud, trabajo o situación económica. Si tomamos en cuenta que como hijos de Dios tenemos derecho a todo lo que significa bienestar, paz y tranquilidad, cuando no lo logramos, no significa que la vida no quiera dárnoslo, sino que en otra oportunidad hemos hecho mal uso de la inteligencia, o hemos hecho mal uso de los bienes materiales, o hemos hecho mal uso de la salud, o hemos procurado dolores o intranquilidades a otras personas, y en consecuencia, ahora debemos pasar el dolor necesario para purificarnos. De otra forma nada lograremos, y si lo lográramos sin haber pasado las pruebas de purificación, necesitaríamos venir nuevamente para superar las mismas pruebas. De modo que el que se repitan las pruebas dolorosas es un bien, y además índice de que podremos obtener la superación completa de ese aspecto doloroso en esta presente encarnación. Si tuviéramos que elegir sufrir el doble de tiempo para obtener la superación completa o volver a encarnar en la tierra para completar la superación, ¿qué preferiríamos? Sufrir. Esa fue la elección realizada antes de encarnar. Lo que la ley habrá preguntado, sin palabras, y la respuesta, también sin palabras, que la ley habrá recibido. Mensaje. Deben compenetrarse cada vez más intensamente de lo que significa en realidad ser espíritu y humano misionero. Lo han escuchado muchas veces, pero pocos han captado la esencia real de lo que significa ser espíritu y hombre misionero. Para ser un espíritu misionero, ahora han debido trabajar miles de años hasta lograr en su evolución el punto que les permitiera colaborar en esta tarea maravillosa de salvación que el Cristo ha preparado, y han trabajado con tesón, teniendo como meta espiritual entrar en la alianza sublime del Cristo para la realización de su obra. Cuando espiritualmente se ofrecieron para este trabajo, se les aceptó porque su espíritu atesoraba las vibraciones amorosas necesarias para que pudiesen trabajar durante siglos y siglos como espíritus misioneros y también como hombres misioneros. Explicación. Ser misionero del amor del Cristo implica no solamente ser receptores y transmisores de la vibración de amor, sino que ser misionero del amor del Cristo
significa poder ser transmisores de los beneficios que la vibración todopoderosa del amor del Cristo puede traer a nuestro mundo y a nuestra humanidad. Pensemos que siendo verdaderos misioneros del amor del Cristo, podemos realizar el bien que los hombres y el planeta necesitan, porque será el amor del Cristo el que estará obrando a través de nosotros, pero para ello es necesario estar muy purificados y armonizados con esas vibraciones. Mensaje. Y fueron espíritus misioneros, y trabajaron una y otra vez, llevando a los grupos humanos su amor en hechos, en inspiraciones, en ayuda. Y cuando llegó el momento en que debían ser, además de espíritus misioneros, hombres misioneros, en esta obra de amor, sus espíritus pidieron cada uno la tarea que se sentía con más fuerzas para realizar. Tarea dura que han elegido muchos, porque era menester esta tarea dura para que pudieran obtener las superaciones que necesitan. Por eso, no se quejen jamás. ¿Qué les corresponde una vida de pruebas y sacrificios? Son misioneros. ¿Qué les corresponde perdonar a cada paso las ofensas del que el otro no les comprende? Son misioneros. ¿Y qué les corresponde sonreír con amor y tender su mano a aquel que les ofende, a aquel que desea herirlos? Son misioneros. Y sean misioneros constantemente en hechos, en palabras y en pensamientos. Y sean misioneros más que nada en lo íntimo de su alma, para que sea su alma misionera la que responda a la injuria y la que responda al ataque. Entonces, cuando hayan superado las reacciones netamente humanas que pretenden apartarles de la tónica misionera, entonces sí podrán establecer contacto con el Cristo, y su amor y su poder estarán con ustedes, que serán así verdaderos misioneros de su amor. ¿Qué es nuestra misión sino una misión de amor? Y si siendo misión de amor no pueden proyectar ese amor a todos los ámbitos del mundo, ¿para qué el Cristo les prepararía? ¿Para qué habrían los espíritus misioneros ahora encarnados trabajando por siglos y siglos, preparándose para este momento? ¿Para qué tantos seres encarnaron y volvieron a encarnar una y otra vez, dejando en su mundo focos de futura irradiación que habrían de entrar ahora en acción para formar en la Tierra el clima vibratorio necesario para que los espíritus misioneros sean constantemente apoyados por fuerzas espirituales superiores en cualquier lugar de la Tierra en que deban trabajar? Todo se ha preparado desde hace muchos siglos, y cada uno se verá ante los hechos que significan aspectos que necesitan superar. Este trabajo de ahora, en el cual los misioneros están empeñados, es trabajo para su evolución espiritual, de modo que, más que para los demás, los misioneros están trabajando para ustedes mismos. Piensen entonces que una reacción humana puede hacerles demorar en su camino ascendente, que una reacción incontrolada puede obligarles a nuevas pruebas hasta que consigan superarlas, pues las pruebas se les presentan siempre porque las necesitan. Explicación. Como misioneros ya sabemos que todo lo que debamos sufrir nos procurará la purificación que necesitamos para poder evolucionar y también para poder transmitir las fuerzas sutiles y beneficiar así a los demás. Mensaje. Ni un solo instante de dolor le sería dado si no fuese un dolor necesario, imprescindible para su espíritu, pero siempre habrá de ser un dolor fecundo, un dolor provechoso para su espíritu. ¿Aquellos que les producen dolores o les traen preocupaciones son sus enemigos? No, son espiritualmente sus amigos, porque esos seres les ayudan a purificarse, a sutilizar su alma humana y los llevan más directamente hacia el sendero de progreso que anhelan. Por lo tanto, son espiritualmente mejores amigos suyos los seres que les mortifican
y les proporcionan dolor y preocupaciones que aquellos que les acarician y les dan momentos placenteros. En el dolor y la preocupación, bien superados, encontrarán un medio para progresar. En la caricia encontrarán, en cambio, una tentación constante para someterse a las debilidades y los reclamos humanos. Explicación. Ya sabemos lo que significa el dolor para nuestras vidas. Ahora veamos qué significa el placer. En el dolor bien superado, como nos dice la lección, encontraremos un camino directo para el progreso espiritual. Si bien la superación del dolor requiere un gran esfuerzo, cuando se está en el camino espiritual, cuando se tienen las enseñanzas, cuando se reciben constantemente vibraciones superiores, no resulta tan difícil porque el conocimiento nos permite conocer la causa del dolor y, conociendo la causa y además la forma de poder aligerarlo y sabiendo que ese dolor tendrá un término, nos sentimos más fuertes para superar las pruebas dolorosas. La vida placentera es también una prueba que debemos superar. Estamos menos preparados para superar el placer que para superar el dolor, y es muy fácil que sea la prueba del placer la que nos demore en nuestro progreso. Como estamos en un mundo en el que las sensaciones humanas nos absorben y nos nublan la mente, es fácil a un ser encarnado dejarse llevar por las sensaciones placenteras. Las sensaciones placenteras no llaman a nuestra mente, sino que hablan directamente a nuestra emoción. Y en el hombre, en el punto evolutivo en que actualmente se encuentra, tiene enorme fuerza su aspecto emocional sensorial que fácilmente domina la mente. En consecuencia, requiere un esfuerzo intenso el obtener que la mente rija la emoción y las sensaciones, máxime cuando éstas halagan los sentidos, los deseos, las aspiraciones humanas. Es necesario analizar en todo momento nuestras sensaciones. No solamente debemos analizar nuestras sensaciones en los momentos de dolor, para evitar ser llevados a reacciones negativas, sino que también debemos analizar las sensaciones que nos producen placer, porque pueden desviarnos dulcemente, pero con intensa fuerza, hacia el terreno negativo. Por eso es que, como misioneros, debemos cuidar tanto o más nuestra reacción ante los aspectos placenteros y halagadores que ante los aspectos dolorosos. Mensaje. Deben, pues, considerar siempre los hechos y juzgar a sus hermanos solo desde el punto de vista espiritual elevado, cuando hayan logrado superar todos esos obstáculos y barreras que podrían demorarles en su camino, pero que la ley permite por su necesidad de superación. Habrán logrado un gran adelanto espiritual que, por el resto de su presente vida humana, les permitirá dedicar su esfuerzo a trabajos espirituales de mayor proyección. Sin embargo, para que puedan realizar esos trabajos, es menester que antes superen los obstáculos, las barreras que se les presentan en ese mundo suyo, emanadas en su mayoría de su amor propio. Es en estos momentos en que están preparándose para las tareas espirituales que les corresponde realizar, que sentirán lo que podría calificarse de fuertes tirones del plano, fuertes tirones que podrían detenerles intensificando su necesidad de purificación, si no superan las pruebas que ineludiblemente deben superar. Es maravilloso el futuro espiritual que aguarda, una vez logradas las superaciones humanas a los servidores de la obra de amor del Cristo. Pero las fuerzas negativas tratan en toda forma de impedirles que las logren, incidiendo insistentemente en los aspectos humanos más arraigados en su alma humana, que son sus ambiciones, sus pasiones, su vanidad, su orgullo, es decir, los múltiples aspectos del amor propio que les ciegan y les enlodan, les debilitan y les apartan de la humildad y del amor.
Explicación. Sabemos que no solamente nos espera en nuestra tarea el trabajo consciente, es decir, el trabajo que haremos a través de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro cuerpo conscientemente, sino que trabajaremos también intensamente en forma inconsciente. El trabajo inconsciente se realiza muchas veces en estado de sueño y nos puede llevar a cualquier parte del mundo, porque antes de realizar una tarea en un determinado lugar o en un determinado grupo, los espíritus misioneros encarnados se acercan a ese lugar o a ese grupo inconscientemente con sus cuerpos físicos invisibles para dejar las vibraciones necesarias y a la vez absorber las vibraciones que necesitan del lugar o grupo a donde irán luego a trabajar, a fin de establecer un equilibrio en las vibraciones y poder realizar luego la tarea en forma perfecta. De modo que, antes de realizar físicamente una tarea en un determinado lugar del mundo o en un determinado grupo previamente y en estado de sueño o de inconsciencia, los cuerpos físicos invisibles son llevados a ese punto para dejar vibraciones y a la vez absorberlas para realizar luego su tarea, que podrá ser efectuada en forma inconsciente o en forma consciente. Mensaje. Fácil les resultará superarlo todo si solo con amor miran a sus hermanos, si solo con amor piensan en ellos y si solo con amor obran constantemente con ellos y para ellos. Es tan sencillo y sin embargo tan difícil para los hombres. Es el yo inferior que se interpone constantemente. Es el yo inferior que se siente herido por las palabras, los hechos, las miradas de los demás. Es el yo inferior que deben superar, no sojuzgarlo ni aprisionarlo, sino superarlo, imponiendo la fuerza de su yo superior, la fuerza de su espíritu, la fuerza de su convicción de la necesidad ineludible de esa superación, para que así su yo inferior sea no dominado, no sojuzgado, sino purificado, y su vibración armonice con la vibración de su yo superior, capacitándose para servirle en todo momento y necesidad de su trabajo misionero. Deben apresurar el momento en que su yo superior logre el verdadero y justo dominio sobre su yo inferior, el momento en que la doctrina de amor, fe y humildad que el Cristo les ha traído y nuevamente les trae, sea absorbida, realizada e irradiada por ustedes. La base de su doctrina ha sido y será siempre el amor. Ámense los unos a los otros y habrán encontrado la solución para todos los problemas de carácter humano y de carácter espiritual. Explicación. ¿A qué llamamos yo superior y a qué yo inferior? El yo superior es la partícula espiritual encarnada constituida por algo de nuestra mente espiritual encarnada y algo de nuestra alma espiritual encarnada. Para que nuestra mente y alma espirituales encarnadas puedan realizar la tarea o la experiencia que han venido a realizar a este mundo, sabemos que deben revestirse de diferentes cuerpos cuyas vibraciones puedan armonizarse con esas vibraciones del yo superior y servirles en su acción y en su trabajo en este plano denso, es decir, vibraciones que pueden armonizar, pero que son vibraciones del plano. Es como si un ser netamente espiritual conformara para su acción en este plano a otro ser que es netamente físico para utilizarlo en la acción que viene a desarrollar. Este ser netamente físico recibe la energía vital del ser espiritual, pero como la fuerza del plano domina, llega a veces a transformarse en algo casi antagónico del ser espiritual que lo conformara, al ir acrecentando más y más la fuerza de sus vibraciones densas. Esos aspectos físicos, aun cuando en el aspecto vital se nutren realmente de la energía espiritual que les proporciona el ser espiritual, o sea, la partícula espiritual encarnada, también asimilan las vibraciones densas del plano.
Si no se armonizan las vibraciones, si no se logra el equilibrio necesario, equilibrio que significa no igualdad de potencia, sino mayor potencia de la vibración espiritual a la cual debe servir como instrumento la vibración física, entonces el yo inferior o vibración física, en vez de servir al yo superior o vibración espiritual, llega a transformarse en el amo del yo superior encarnado y su presión va debilitándolo, impidiéndole efectuar su realización y obligándolo así a nuevas encarnaciones hasta lograr un punto que le permita superar la fuerza del yo inferior, lo que, proporcionándole el equilibrio necesario, le permitirá efectuar lo que había venido a realizar. El que ignora todo esto cree que le es de gran beneficio adquirir esa fuerza en el yo inferior, porque le da sensación de poder. El hombre materialista emplea toda la fuerza de su mente y toda su capacidad para el logro de aquello que solo proporciona satisfacciones al yo inferior. En cambio, el yo superior queda sin efectuar lo que ha venido a realizar. Quien tiene conocimiento verdadero y sabe que todo lo que logra como satisfacción de la ambición y deseos humanos es algo sin valor real alguno, que quedará en este plano y que perjudica a su verdadero ser, tiene otras aspiraciones, lo cual debilita las ambiciones humanas y permite al yo superior actuar en su posición jerárquica y lograr la finalidad que trajera. Al actuar de acuerdo con la finalidad traída, el yo superior utiliza al yo inferior para sus realizaciones, y al ser utilizado el yo inferior para las realizaciones superiores, sus vibraciones van poco a poco sutilizándose y transformándose en vibraciones completamente acordes con las necesidades del yo superior. En esta forma, el yo inferior se va sutilizando y van desapareciendo sus aparentes necesidades imperiosas y sus deseos absorbentes. Van desapareciendo las ambiciones humanas a medida que la fuerza del yo inferior no es empleada para lograr ambiciones, aspiraciones o placeres humanos. El yo superior la adapta a sus necesidades de acción, lo cual le permite actuar más y más intensamente en este mundo físico, utilizando el yo inferior como instrumento. Por eso, cuando no existe el equilibrio, el yo inferior procura imponerse al yo superior y sojuzgarlo. Y cuando existe el equilibrio, el yo superior no trata de imponerse al yo inferior, sino que lo utiliza adaptándolo a la necesidad del trabajo que vino a realizar. Mensaje. Como espíritus misioneros, ustedes están en condiciones de manifestar a través de su materia las facultades desarrolladas a través de su existencia espiritual, pero no es para lograr esa realización individual que se están preparando, sino para que puedan transformarse en canales de las fuerzas superiores. Esto significa que nunca podrán considerarse verdaderos realizadores, sino solamente ejecutores. Explicación. Ya sabemos que el ser espiritual tiene, por su calidad de chispa divina e hijo de Dios, facultades divinas, lógicamente dentro de la relatividad, y esas facultades van aflorando en el ser espiritual a medida que el ser espiritual evoluciona. Como los espíritus misioneros son espíritus evolucionados, todos los misioneros tienen ya facultades espirituales desarrolladas. Esas facultades espirituales ya desarrolladas pueden o no aflorar durante los periodos de encarnación, pero muchas veces la jerarquía espiritual no permite que esas facultades afloren si el ser encarnado no está en condiciones de utilizarlas solamente para el bien. La manifestación individual de facultades no es finalidad de la obra misionera, pero puede producirse en algunos casos como medio de ayuda en el trabajo. Las vibraciones superiores que recibimos
nos ayudan a transformarnos en canales perfectos de esas vibraciones, es decir, que nos ayudan a adaptar nuestras vibraciones en nuestro carácter de seres encarnados a las vibraciones superiores, a fin de que estemos en condiciones de atraerlas y transmitirlas en este mundo. Esta es la verdadera finalidad de nuestra preparación, de modo que las facultades que podamos manifestar, que no son canalización superior, carecen de importancia y por el contrario, pueden llegar a constituir un peligro si aún no se ha superado el amor propio. Las realizaciones que efectuemos como canales serán obras reales pertenecientes a la tarea misionera. Las realizaciones que efectuemos como canales no nos pertenecen, aunque hayamos puesto en ellas, lógicamente, nuestra voluntad y nuestro deseo de servir, pero todo ello, si bien nos beneficia espiritualmente, quede diluido en la fuerza y el poder superior cuya vibración canalizamos y manifestamos, sea en irradiación, en hechos, en palabras, en sugerencias, en ideas, en inspiración. En todo eso que manifestamos puede haber algo nuestro y puede también no haber nada nuestro, lo cual no debe interesarnos, pues el trabajo debe ser impersonal en absoluto. Mensaje. De este modo son ayudados en la lucha que, como encarnados, deben sostener con la interferencia negativa de la vanidad. Muchos seres han encarnado en distintas épocas para realizar entre los hombres tareas de bien común, y siendo seres de mayor evolución que la generalidad de los que se encontraban encarnados en ese momento, podrían mostrarse ante sus hermanos como seres excepcionales. Muchos de ellos lograron la finalidad para la cual encarnaron, pero otros no pudieron lograr la realización que debían efectuar, porque sus facultades fueron empleadas para obtener fines ambiciosos, deseos de dominación y poder, es decir, finalidades egoístas. Es una enorme responsabilidad la que trae un ser evolucionado cuando encarna con una misión de bien que realizar. Las facultades de su espíritu puestas de manifiesto, si son desviadas hacia el camino negativo, llevan por ese camino a muchísimos seres, así como atraen a muchísimos seres hacia el bien, si son mantenidas en ese camino, y esa influencia puede actuar no solamente en los hombres de esa generación, sino también en hombres de generaciones futuras que siguen su ejemplo y sus pasos. Explicación. Lo único realmente importante es realizar la tarea como canales de lo superior, y cuando canalizamos, la persona desaparece en absoluto. Ya sabemos que la vanidad, como una secuela del amor propio, acosa al hombre constantemente. Por lo tanto, un ser espiritual de cierta evolución que, como encarnado, debe manifestar facultades que resultan excepcionales en una humanidad como la nuestra, necesita cuidarse constantemente de las acechanzas de la vanidad. El espíritu, aun siendo evolucionado, cuando está encarnado, tiene que hacer el esfuerzo de superar no solamente la influencia del yo inferior fortalecido por las vibraciones de amor propio, vanidad, egoísmo, ambición, que en nuestro mundo le rodean y le acosan, sino que también debe superar la incidencia mental y emocional de quienes les rodean y que ante una realización aparentemente extraordinaria, lo exaltan, tratan de halagarlo, de engrandecerlo. Todo ello constituye también pruebas de vanidad que deben superarse. Todas esas son vibraciones negativas que golpean constantemente en el aspecto emocional del ser, quien podría llegar a recibirlas y afirmar esa vibración en él, necesitando luego realizar un esfuerzo muchísimo más intenso para poder liberarse de ellas. Por eso es que en todo momento debemos pensar
obrar y sentir impersonalmente, pues las vibraciones negativas de la vanidad están constantemente a nuestro alrededor y podemos captarlas en cualquier momento. Y si les damos cabida en nuestra alma, inmediatamente se afirman en ella y luego nos resultará muy difícil eliminarlas. Mensaje: un ser evolucionado puede transformarse en un hombre egoísta y ambicioso cuando no trae a su encarnación realizadas esas superaciones que constituyen las pruebas que él necesita y que ha pedido antes de encarnar. Cuando los espíritus se hallan encarnados en un mundo como el nuestro, deben superar la atracción vibratoria del mundo y además reafirmar con conciencia humana su voluntad de realizar la tarea que trajeron como misión. La ley, que es perfecta y es amor en acción permanente, prevé esa desviación que, aun cuando impide la realización de la misión que el espíritu pidió realizar, es, sin embargo, utilizada por ella para una obra de bien común que ese ser desviado realiza sin saberlo, y persiguiendo fines ambiciosos y egoístas que perjudican, a veces, a vastos sectores de la humanidad, a los que la ambición y el egoísmo de ese ser proporcionan la oportunidad y la forma de realizar el pago de deudas kármicas. Por eso, al considerar los diferentes seres que se destacaron a través de la historia de la humanidad en el pasado y en el presente, no deben asombrarse de las realizaciones que les ha sido posible obtener a algunos seres cuyos hechos fueron, sin embargo, casi siempre contrarios a las leyes, especialmente a la ley del amor. Explicación: el tener en un momento cualquiera de nuestra actuación misionera un pensamiento de vanidad no significa que ya sentimos vanidad. Debemos aprender a discernir. Hay momentos en que al realizar un trabajo excepcional, esa persona puede llegar a sentir en su mente, pero no en su alma, un pensamiento de vanidad. Debemos entender que cuando la vanidad es propia, se siente en el alma, se siente la íntima satisfacción de escuchar el halago, pero cuando la vanidad no ha penetrado en el alma, la palabra de halago golpea en la mente que sencillamente repite aquello que escuchó. Cuando un halago o pensamiento vanidoso infiltrado hace impacto en el alma, inmediatamente por el discernimiento, puede esa persona percatarse de que es una vibración negativa que trata de penetrar en su alma y, en consecuencia, debe eliminarla. Si la mente la recibe, de inmediato penetra en el alma. Es necesario estar alerta, analizar y discernir, y no debe suponerse haber caído en vanidad por sentir en su mente la repetición de ciertas palabras o frases de encomio, porque eso es natural. La vibración queda y golpea tratando de penetrar. Si la mente la recibe, penetra inmediatamente en el alma. Si la mente la rechaza, no realiza impacto alguno en el ser. Debemos también tener en cuenta la enorme responsabilidad que trae un ser evolucionado cuando encarna con una misión de bien. Si encarna con una misión de bien, significa que hay algún sector de la humanidad, algún grupo o por lo menos alguna persona que debe recibir ese bien a través de ese espíritu evolucionado que ha encarnado. Por otra parte, solo el dejar de hacer ese bien implica mucho mal, porque no se hace mal solamente por la acción del mal, sino que también se hace mal por no hacer el bien. Quien está capacitado para hacer el bien y no lo hace, está haciendo mal, porque deja de hacer el bien a los seres o al aspecto humano que debía recibirlo. De modo que, no haciendo bien, se está haciendo mal. Nadie puede decir, yo soy bueno porque no hago mal a nadie. No es bueno porque no hace bien a nadie. Por otra parte, el ser evolucionado encarnado tiene por la evolución superior de su espíritu una acción jerárquica sobre los demás, de modo que la acción de su mente, la acción de su palabra,
el efecto de sus sentimientos y de sus hechos influye sobre los demás, porque él tiene mayor jerarquía espiritual. Por lo tanto, si obra positivamente, estará realizando su misión, pero si obra negativamente, estará realizando un daño intenso, lo cual recaerá sobre su propio espíritu. El que los hechos de mal o de bien que realice el espíritu evolucionado que encarna tengan influencia no solamente sobre hombres de la generación que le rodea, sino también sobre hombres de generaciones futuras, es también un aspecto que debe ser muy considerado. Las semillas que se siembran hoy fructificarán en el futuro, y si sembramos semillas malas, los frutos que se recogerán en el futuro serán frutos de mal, y la acción de ese mal también recaerá sobre el ser que en vez de realizar como debía, realizó negativamente. Todo aquel que sienta o tenga conciencia de su jerarquía en cualquier sentido, aún en el aspecto humano, debe tener también conciencia de su responsabilidad. Hay seres que, aunque no tengan conocimiento espiritual, tienen por su evolución una influencia tácita sobre los demás. En toda familia, en todo grupo hay casi siempre una persona a quien, aún sin tener jerarquía humana, se le conoce una cierta jerarquía espiritual, y la gente trata de acercársele y consultarla, pide su opinión y sigue sin titubear sus consejos. Quien no tiene conocimiento espiritual puede llegar en tales casos a envanecerse y aconsejar de acuerdo con sentimientos propios, equivocados o interesados, sin noción de la enorme responsabilidad que esto implica. Cuando los estudiantes de la misión de amor van fortaleciendo sus vibraciones espirituales, ello se exterioriza en una forma que hace que la gente se sienta atraída, les pida consejos o busquen en ellos ayuda u orientación. Es entonces cuando ellos deben sentir la gran responsabilidad que significa una sola palabra que pueda decirse equivocadamente, un solo consejo erróneo o interesado. En esos casos es necesario concentrarse y pedir la ayuda espiritual superior y no hablar sino en la seguridad de que se está dando lo mejor de sí mismo al aconsejar, guiar u orientar a otro en forma absolutamente impersonal. El tener una cierta evolución no significa que se hayan obtenido ya todas las superaciones. Además, sabemos también que la ley del karma nos puede presentar cuentas atrasadas. El ser puede haber evolucionado en cierto sentido, pero tener un saldo deudor con la ley, precisamente en el sentido de la vanidad al que nos estamos refiriendo. Si al venir ese ser evolucionado a realizar a su pedido determinada tarea, no olvidemos que las misiones que se traen son solicitadas por el Espíritu, y, debiendo realizar esas superaciones que necesita en el mundo, no las realiza, tampoco podrá cumplir la misión que trajo, porque, precisamente, la misión que se le había asignado estaba basada sobre esas superaciones que él debía lograr. Podríamos pensar, ¿por qué la ley permite que ese ser venga con esa misión? No olvidemos que la ley va mucho más allá de la capacidad de conocimiento o el deseo de trabajo de ese espíritu que vino a encarnar. La ley sabe perfectamente que ese ser que necesita aún realizar esas superaciones no tiene todavía la fuerza necesaria para realizarlas plenamente, en circunstancias en que, para poder realizar la misión que pidió, deberá evidenciar sus facultades. La ley lo sabe, pero el ser debe pasar por esa experiencia. Por lo tanto, en esos casos se trata de una experiencia que debe realizar ese ser y no de una misión que queda sin cumplirse. Precisamente la ley envía a esos seres a realizar tales experiencias en una fracasada misión de bien, porque con ese fracaso se les dará también oportunidad a ciertos grupos o a ciertos seres a quienes el fracaso atañe para que realicen superaciones y experiencias dolorosas que necesitan. Mensaje. En la obra misionera,
Todo se realizará con fuerza conjunta, aun cuando los hechos aparezcan realizados individualmente. Por ello necesitan mantenerse estrechamente unidos por el amor, estrechamente unidos por el deseo de acción de bien. Todos deben considerarse como células dentro de la obra del Cristo, como elementos, si bien preciosos, conjuntos dentro de la tarea magna. Explicación. Esto es muy importante porque si bien se nos ha dicho y repetido que traemos una misión que realizar porque la hemos pedido, la ley nos exige que, como humanos, es decir, dentro de las condiciones que impone este mundo en el cual el espíritu debe trabajar, reafirmemos nuestra voluntad de realizar ese trabajo. Cuando se está en el espacio, puede parecer muy fácil realizar la tarea aún dentro de las condiciones negativas y densas del mundo, pero cuando se está viviendo en él como encarnado, ignorando la realidad espiritual, rodeados completamente por la vibración material, densa, humana y negativizada del mundo, resulta ya difícil hacer prevalecer la voluntad de realizar la obra, cuando esa obra nos exige como humanos intensas superaciones a veces muy dolorosas. Cuando estamos como humanos en este ambiente terreno en el que debemos actuar rodeados por sus vibraciones, asediados por las tentaciones, se nos recuerda que tenemos una determinada tarea que realizar y que debemos realizarla porque la hemos pedido y para nuestro propio bien, pero debemos como humanos y en el ambiente en que hemos elegido reafirmar nuestra voluntad. Por eso es que en varias oportunidades se nos ha pedido ofrecernos al Cristo para realizar la tarea en la forma que el Cristo lo ha indicado, porque debemos reafirmar nuestra voluntad con conciencia humana. En realidad, la obra misionera habrá de realizarse siempre con fuerza vibratoria conjunta. Para eso se nos reúne en grupos, para eso se nos prepara en conjunto y se nos armoniza, porque es necesario que nuestros cuerpos físicos invisibles, que ya sabemos se proyectan en el espacio, armonizados entre sí, realicen determinados hechos atrayendo determinadas vibraciones y puedan transmitirlas, porque nuestras almas humanas se proyectan y forman en conjunto como una gran alma cuando están armonizadas. A la vez, nuestras almas superiores forman en conjunto una gran alma superior, nuestras mentes superiores una gran mente superior, y así, en conjunto, estamos capacitados para atraer una fuerza irresistible, porque no es la capacidad de un ser, sino la capacidad conjunta de todos los seres reunidos para efectuar tarea espiritual cuya fuerza vibratoria se multiplica. Imaginemos esa gran alma superior, constituida por el alma superior correspondiente a las partículas espirituales de todos nosotros unidos. ¿Cuánto puede atraer? ¿Cuánto puede irradiar? ¿Cuánto puede realizar? De ahí la necesidad de recibir vibraciones, de armonizarnos para poder luego trabajar en grupo como grandes almas, como grandes mentes para las grandes realizaciones. Mensaje. Es menester que todos aquellos que han recibido el conocimiento verdadero se preparen individualmente purificándose y ejercitándose constantemente en la caridad, en el amor y en la comprensión hacia todos. No pretendan que quienes les rodean se adapten a ustedes, sino que deben tratar de acercarse a quienes sepan desviados o incapacitados para la comprensión. La comprensión espiritual es un don maravilloso que les capacitará para interpretar las necesidades de sus hermanos, y esfuércense en remediarlas. No deben sentirse irritados por la falta de comprensión de los demás, sino que deben procurar mediante su propia comprensión llevar a esas mentes el conocimiento y a esas almas la pura vibración de amor. Así, en todo momento, en todo lugar y entre cualquier grupo en que se encuentren, podrán realizar obra misionera que, aun cuando ignorada y aparentemente pequeña, les preparará a ustedes e irá preparando al mundo para las grandes realizaciones. Explicación. No debemos olvidar que quienes están a nuestro lado conformando nuestro ambiente familiar no están porque sí,
sino por una o varias causas determinadas, una de las cuales es, sin duda, que tratemos de ayudarlos en toda forma. Otra puede ser que ellos se constituyan en medio de purificación para nosotros, con lo cual nos estarán ayudando. Por eso debemos analizar los dos aspectos y obrar de acuerdo. Debemos tratar de llevarlos hacia el camino de la verdad, hacia el camino de la comprensión, hablarles en forma amorosa hasta el punto en que sepamos que ellos podrán comprendernos. Cuando ya les hemos dicho todo lo que se les podía decir y notamos que en vez de reaccionar favorablemente, reaccionan desfavorablemente, eso significa que, dada la vibración en que ellos están, todo lo que les digamos producirá una reacción contraria y, en consecuencia, no deberemos insistir en hablarles porque los perjudicaríamos. En estos casos, debemos limitarnos a efectuarles proyecciones amorosas y purificadoras de vibraciones celeste turquí y blanco brillante. Si por el contrario, comprobamos que nuestra palabra tiene eco en ellos y podría obtener resultados positivos aunque fueren lejanos, debemos insistir constantemente con suavidad, con las frases que el discernimiento nos marque. Nuestro aspecto emocional debe ser supeditado a la lógica, al discernimiento, y no debe interferir el trabajo espiritual. Este es otro aspecto de la superación necesaria. Lograda esa superación, terminará nuestro sufrimiento purificador, y ello significará que, en ese aspecto, hemos saldado nuestra deuda kármica. Cuestionario, lección número 4. 1. ¿Qué significa ser misionero de la misión de amor del Cristo? 2. ¿Quién puede considerarse realmente misionero? 3. Cuando no hemos logrado la realización interna, ¿podemos considerarnos verdaderos misioneros si amamos la misión de amor y su obra? 4. ¿Cuál debe ser la actitud de quienes están recibiendo la vibración de amor del Cristo? ¿Por qué? 5. ¿Somos misioneros por el solo hecho de pertenecer a la misión de amor? 6. ¿Qué demuestra aquel que hace abstracción de sí mismo en toda circunstancia de su vida diaria? 7. ¿A qué nos llevaría una realización externa sin la base de nuestra realización interna? ¿Por qué? 8. ¿Por qué es imprescindible la fe? 9. ¿Por qué el conocimiento debemos profundizarlo hasta comprenderlo perfectamente y realizarlo? 10. ¿Cuál es la verdadera vida, la espiritual o la humana? 11. ¿Por qué este es el momento crucial y definitivo para los hombres? 12. ¿Cómo se llega a la misión de amor? ¿De qué depende? ¿Ese camino tiene relación con la realidad misionera de cada ser? 13. ¿Cuál es la capacitación primordial? 14. ¿Cómo se encuentra la partícula espiritual encarnada? 15. ¿Qué impide al espíritu realizar la vida acorde con las leyes divinas? ¿Por qué? 16. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como misioneros? 17. ¿Qué debemos tratar de que aflore en nosotros? ¿Por qué? 18. ¿Qué debemos hacer con las enseñanzas que recibimos? 19. ¿Qué comprenderemos si aplicamos la enseñanza? 20. ¿A qué tenemos derecho como hijos de Dios? ¿Qué significa cuando no lo logramos? 21. Cuando espiritualmente nos ofrecimos para el trabajo, ¿por qué se nos aceptó? 22. ¿Qué significa ser misionero del amor del Cristo? 23. ¿En qué debemos ser misioneros constantemente? ¿Para qué? 24. ¿Cuándo se ha preparado todo? 25. ¿Para qué es este trabajo en el cual los misioneros están empeñados? 26. ¿Qué puede hacer demorar a los misioneros en el camino ascendente? 27. ¿Qué nos procurará todo lo que debamos sufrir? 28. ¿Podrían sernos dados dolores innecesarios para nuestro espíritu? 29. ¿A qué aspecto de nuestro espíritu humano llaman las sensaciones placenteras? ¿A nuestra mente? 30.
¿Por qué es necesario analizar tanto las sensaciones dolorosas como las placenteras? 31. ¿Qué habremos logrado cuando hayamos superado los obstáculos y barreras que podrían demorarnos en nuestro camino? 32. ¿Cómo tratan las fuerzas negativas en toda forma de impedir a los servidores del Cristo logren las superaciones humanas? 33. ¿Cómo se realiza por lo general el trabajo inconsciente? 34. ¿Qué nos hará fácil superarlo todo? 35. ¿Debe ser sojuzgado o aprisionado nuestro yo inferior? 36. ¿A qué llamamos yo superior? 37. ¿Qué ocurre si no se logra el equilibrio entre el yo superior y el yo inferior? 38. ¿Qué ocurre cuando el yo superior actúa de acuerdo con la finalidad traída? 39. ¿Qué ocurre cuando no existe equilibrio entre el yo superior y el yo inferior? 40. ¿Para qué nos ayudan las vibraciones superiores que recibimos? 41. ¿Por qué es enorme responsabilidad la que trae un ser evolucionado cuando encarna con una misión de bien que realizar? 42. ¿Qué tiene que superar el espíritu aún siendo evolucionado cuando está encarnado? 43. ¿Cuándo un ser evolucionado puede transformarse en un hombre egoísta y ambicioso? 44. El tener en un momento cualquiera de nuestra actuación misionera un pensamiento de vanidad, ¿significa que sentimos vanidad? 45. ¿Qué significa que un espíritu evolucionado encarne con una misión de bien? 46. ¿Por qué aquel que está capacitado para hacer el bien y no lo hace está haciendo el mal? 47. ¿Qué posición interna debe adoptar todo aquel que sienta o tenga conciencia de su jerarquía en cualquier sentido? 48. ¿El tener una cierta evolución significa que se hayan obtenido todas las superaciones? 49. ¿Por qué necesitamos mantenernos estrechamente unidos por el amor y el deseo de acción de bien? 50. ¿Cómo debemos considerarnos todos dentro de la obra del Cristo? 51. ¿Qué se le recuerda a un ser misionero cuando está como humano en este ambiente terreno en que debe actuar? 52. ¿Qué es la comprensión espiritual? ¿Cómo debemos proceder ante la falta de comprensión de los demás? 53. ¿A qué debe ser supeditado nuestro aspecto emocional?